concepto dentro del ámbito de la filosofía. Lo voy a explicar de esta manera que sería dentro del pensamiento, porque voy a hablar de filosofía, dentro del evolucionismo, de la psiquiatría, de la psicología, que son ramas dentro del pensamiento, y también dentro de lo religioso, dos conceptos. El cristianismo ha tenido un papel predominante a lo largo de la historia. Al principio, el cristianismo nació y fue perseguido, y bueno, pues la figura de Cristo finalmente se convirtió en la religión oficial del Estado del Imperio Romano y a partir de ahí, desde el Imperio Romano hasta la actualidad, tiene un papel predominante dentro del ámbito de la historia, del pensamiento, de la filosofía y del arte, en la cual ha tenido un papel eh, destacado, sobre todo también porque las monarquías le han dado una autoridad, pues muy importante, sobre todo el absolutismo. A partir de ahí, el evolucionismo religioso se refiere a las diversas formas en que las religiones han abordado o se han relacionado con la teoría de la evolución biológica de Darwin. Implica la consideración de la evolución como un proceso que puede ser compatible con las creencias religiosas o incluso como parte de un diseño en contraste con una visión puramente atea o materialista de la evolución. Siempre, lo he explicado y lo comento yo siendo historiador, la religión ha tenido un papel predominante y ha tenido un papel en la cual siempre ha estado unida, ligada al pensamiento, sobre todo a la biología, a la filosofía, a la historia y al arte, sobre todo, ha tenido aún más esa relación que le ha unido a lo largo de los periodos históricos. El problema del evolucionismo religioso no es nada porque lo único que te explica es que recoge las teorías religiosas con las teorías científicas de Darwin, que puede ser o se puede compatibilizar con las creencias religiosas de cada persona o incluso llevar a cabo una visión que sea contraria a esa visión atea materialista de la propia evolución. Depende de las personas lo que queramos. Podemos decir que hay una visión de unir ese pensamiento, tanto lo empírico con lo religioso, aunque es muy no es que sea complicado, pero algo empírico y religioso no han ido de la mano en el ámbito de la filosofía, ni de la historia, ni del arte. Pero que se puede compatibilizar, eso está claro. Todo el mundo podemos creer y luego llevar a cabo una vida pues lo más científica posible o directamente acercarnos a lo que se habla de la creación. Porque para el mundo de la biología, el mundo naturalista, el mundo científico, empirista, o bueno, la filosofía en sí, lo que te habla al final, o la historia es que el ser humano evolucionó a través bueno, pues, de los primos evolutivos, pues chimpancés, orangutanes, gorilas en sí, y a partir de ahí, esa es la visión científica, y luego hay otra visión que fue Dios el que creó el mundo, y a partir de ahí, como Adán y Eva, el ser humano pecó, pues a partir de ahí ya el ser humano se convirtió en corrompible y no iba a ser inmortal. Eso es la visión religiosa. El evolucionismo religioso lo que habla al final es coger las teorías de Darwin con las teorías del pensamiento religioso. Y ya cada cual puede llevar a cabo una visión en torno a las creencias de que el mundo está relacionado con la religión o directamente recoger ambas, el empírico con la religión, con el pensamiento científico. La psicología evolucionista de la religión explora cómo la evolución del cerebro humano ha moldeado las creencias y prácticas religiosas, buscando entenderlas como adaptaciones que surgieron para resolver problemas de supervivencia y reproducción. Se considera que la cognición, incluyendo la religiosa, tiene una base genética y ha sido moldeada por la selección natural. La psicología evolucionista de la religión lo que te habla al final es cómo el propio cerebro, es decir, cómo nosotros mismos, los seres humanos, hemos ido moldeando esas propias creencias y las prácticas religiosas va buscando entenderlas como adaptaciones que surgieron para resolver los problemas de supervivencia y reproducción. Lo voy a hablar yo así, más o menos, siendo historiador. En la prehistoria, el arte rupestre, que se habla mucho, ya podría ser incluso un arte imaginativo que tenemos en la mente, un arte religioso. Muchas de las civilizaciones en América también llevaban a cabo rituales en torno a, como pasa en Occidente y en Oriente, se llevan a cabo rituales en la cual, bueno, pues eso hemos ido moldeando y eran una especie de religión. O las religiones, por ejemplo, del Imperio Romano, antes de la aparición del cristianismo y la unión entre la monarquía y la iglesia, a partir de que el Imperio Romano adoptó la religión como la principal y oficial del mundo occidental, o las religiones que yo iba a comentar eran las religiones, por ejemplo, de la antigua Grecia, la antigua Roma, que eran también religiones. Entonces, al final, lo que se habla en sí
es como la base casi de la psicología evolucionista de la religión, es como nosotros hemos ido llevando a cabo esa base y hemos llevado una serie de pensamientos imaginarios que al final pueden tener mucha relación con la propia religión, los pensamientos o creencias que tengamos cada cual. La manera de entender cómo sería esa psicología evolucionista de la religión es cómo es a través de la cognición, incluyendo la religiosa. Tiene una base genética y ha sido moldeada por la selección natural, es decir, sería con nuestras propias ideas. Nosotros, los seres humanos, desde la creación, hemos ido llevando a cabo pues, ideas pues, desde la prehistoria hasta hoy en día y muchas de ellas se han ido sofisticando pues, desde el periodo prehistórico hasta hoy en día. La manera en la cual la hemos ido llevando a cabo o entendiendo, pues ha ido moldeándose. Por ejemplo, la religión, el poder que tuvo en la Edad Moderna o la Edad Media fue pues, mucho, gracias al apoyo monárquico. A partir de ahí, en el siglo XVIII, toda la situación cambió, pero más vino por el cambio de la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia Española o incluso la independencia de la mayoría de las colonias españolas y portuguesas y que era Brasil, por ejemplo. A partir de ahí, toda la situación en el siglo XIX cambió, pero la religión ha tenido un papel predominante y siempre ha ido moldeada a través de nuestro cerebro. Nosotros hemos ido creando o llevando a cabo creencias, rituales, que han dejado huella pues, en el ámbito histórico, filosófico y artístico. La psicología evolucionista es una disciplina que aplica los principios de la teoría de la evolución a la comprensión de la mente y el comportamiento humano. Busca entender cómo la selección natural ha moldeado los mecanismos psicológicos que poseemos, influyendo en nuestras emociones, cogniciones y conductas. En esencia, se centra en las causas lejanas del comportamiento, es decir, las adaptaciones que se desarrollaron a lo largo de la historia evolutiva de nuestra historia. La psicología evolucionista lo que te habla al final es un estudio incluso de la teoría de la evolución, con el objetivo de que un psicólogo, bueno, la psicología evolucionista lo que intenta es comprender la mente, el comportamiento de las personas. Lo que intenta al final es llevar a cabo una búsqueda en torno a la selección natural, cómo ha ido moldeando, por ejemplo, esos mecanismos psicológicos que poseemos. ¿Cómo? Pues a través de nuestras emociones, de nuestras cogniciones, nuestras conductas. Todas las ideas que se hablaban a lo largo de la filosofía, de la historia y de otros ámbitos, sobre todo también del arte, y de otras formas del mundo de las ciencias sociales. Eh, la manera de entender, por ejemplo, es una psicología evolucionista es todo lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida. Nuestro recorrido, por ejemplo, independientemente de nuestra evolución, porque al final nosotros vamos evolucionando y nada tiene que ver con el ámbito de la prehistoria, la psicología evolucionista ni la psicología evolucionista de la religión en realidad es coger casi un recorrido de cómo es el comportamiento del ser humano con los tintes religiosos. Si la psicología evolucionista lo que intenta es comprender la mente, el comportamiento de cada persona con el objetivo de entender esa selección natural, cómo ha ido moldeándose a través de los propios mecanismos psicológicos que tenemos todos las personas, porque el ser humano tiene emociones, cogniciones y conductas. En el mundo, por ejemplo, de las emociones, yo siendo historiador, diría que hay emociones normalmente siempre son positivas, pero hoy en día a lo mejor de dar tantas vueltas a ideas, puede ser que se vuelvan a lo mejor negativas. Em, la manera de entender las emociones es muy complicada, o igual que las cogniciones, las ideas, la mente, lo que pensamos nosotros, es muy difícil. Y las conductas también, porque a veces llevamos a cabo una serie de conductas que son irracionales. El ser humano en sí, como ser natural, un animal más, entendido en el ámbito de la ciencia, puede ser a lo mejor que para el ámbito de la religión sea descendiente de todos los seres humanos de Dios. Eso ya cada cual tenemos nuestra propia opinión. En el ámbito, por ejemplo, de lo que habla la psicología evolucionista en torno a todas las causas lejanas que tengamos nosotros en nuestro comportamiento, todo lo que nos haya afectado, cómo nos han explicado cuando éramos pequeños, cómo hemos sido y cómo eso al final es nuestra propia historia evolutiva de nosotros mismos. Em, las emociones al final son algo muy importante, las cogniciones también las conductas. En el ámbito, por ejemplo, del comportamiento. Ya no me voy a centrar yo en otros ámbitos que también son complejos, pero a veces el ser humano nos comportamos de una manera que no entendemos ni nosotros mismos, o incluso nosotros mismos nos entendemos a nosotros cómo explicar a lo mejor ciertas situaciones.
pero también por la manera de ser de lo que has tenido, por ejemplo, en tu mente, miedos a lo mejor, otras maneras de pensar. Que esto sucede también en el amor y en otras facetas de la vida, eso está claro. Pero yo aquí en el amor no me voy a centrar. Yo me voy a centrar, aunque el amor sí son las emociones, eso es cómo nos comportamos. Yo me centro más en cómo nos somos como especie. La manera de entender a una persona es muy compleja. El cerebro es muy complejo, es un órgano muy difícil y normalmente siempre lo entienden incluso lo van explicando y llevando a cabo esa evolución los psicólogos y psiquiatras, que son las principales figuras para entender el comportamiento humano. Pero que la psicología evolucionista al final es como un estudio en sí de cómo somos, cómo nos comportamos, qué emociones tenemos, qué cogniciones, qué conductas llevamos a cabo, con el objetivo a lo mejor de intentar tener una vida lo más feliz posible, lo podría decir así, en este vídeo. La evolución teísta es un pensamiento dentro de la filosofía. Es una perspectiva que intenta reconciliar la teoría científica de la evolución con la creencia de un Dios creador. En esencia, acepta la evolución biológica como un mecanismo de desarrollo de la vida, pero a diferencia del ateísmo, postula que Dios está involucrado en el proceso, ya sea creando condiciones iniciales, guiando la evolución o interviniendo ocasionalmente. Lo del teísmo en sí es una religión al final, un pensamiento en el cual se llevan a cabo esa unión de ese pensamiento racional con el pensamiento cristiano o de Dios. Si el ateísmo es en contra, porque una evolución ateísta es todo lo contrario, de que el ateísmo está en contra de Dios y que el mundo ha sido creado por el ámbito científico. El teísmo lo que te habla es una conciliación o reconcilia e intenta dos posturas. Primeramente es la teoría de la ciencia, que es decir, todo lo científico, el empirismo, todo lo relacionado, que han hablado además muchos filósofos, incluso en la Edad Moderna, con el objetivo de que esa ciencia y Dios se pueden unir, en la cual ellos no van a negar nunca que la evolución biológica es el mecanismo de desarrollo de la vida de todos los seres vivos, desde seres humanos, fauna y flora, pero lo único que te habla que Dios puede ser el que haya estado involucrado en ese proceso de creación del mundo, que sea al principio o que intente guiar esa evolución o que intervenga ocasionalmente. Es como casi unir dos pensamientos, uno religioso y otro científico, en el cual nunca va a negar el ámbito científico, pero cree que a lo mejor Dios ha sido el que ha ido llevando a cabo una serie de ideas, posturas o puntos iniciales o evolucionar o ha guiado en la evolución del ser humano y del resto de especies o ha intervenido ocasionalmente, que es unir casi biología con religión, que en realidad es así un pensamiento religioso, porque la evolución teísta lo que te habla es que el mundo ha sido creado por la ciencia, pero Dios es el creador o ha ido guiando al mundo. La psiquiatría evolutiva es un campo que estudia los orígenes y desarrollo de los patrones de conducta desadaptativa a lo largo de la vida, considerando factores biológicos, psicológicos y sociales. Se enfoca en entender cómo las experiencias tempranas y los procesos evolutivos influyen en la salud mental a corto y largo. La psicología y la psiquiatría evolutiva lo que intentan es llevar a cabo un estudio de los orígenes y el desarrollo de los patrones de esa conducta desadaptativa, por ejemplo, a las personas. Cuando se explica, por ejemplo, los factores biológicos, psicológicos y sociales que afectan a cada persona, to- todo el mundo siempre se comenta y se dice, bueno, pues es que si a este chico le cuesta más, es porque tiene una serie de cosas. Siempre. A entender, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría o la estructura al final de la mente humana es algo muy difícil. Porque el objetivo al final de la psiquiatría evolutiva, la psicología evolutiva, es casi comprender cómo nos comportamos, cómo hemos ido desarrollando nuestra vida. Y todo ello lo que intenta es llevar a cabo la psiquiatría y la psicología, experiencias tempranas y procesos evolutivos que van influyendo a lo largo de la persona, sobre todo en la salud mental y cómo nos afecta a nosotros mismos. Porque esto puede ser a corto y largo plazo. Mm, Más o menos la manera de entender la psiquiatría y la psicología en el ámbito de la evolución es un poco casi un estudio evolutivo desde atrás, pero que no quiere decir de la prehistoria. Porque a lo mejor, claro, es la prehistoria en sí, porque la psicología evolutiva o la psiquiatría evolutiva es el objetivo es entender un poco casi el pasado no de la prehistoria, aunque sí, pero sin llegar a ese aspecto. Es entender un poco la manera
de comprender nosotros mismos cómo vamos a evolucionar. Normalmente siempre está la biología por lo primero, porque somos al final seres humanos, animales, la psicología, la psiquiatría como segundo aspecto, problemas que tengamos, y lo social como último, que pueda llevar a cabo esas relaciones. A partir de ahí, todo ello va influyendo en las experiencias que tenga cada ser humano, cada persona. Y todos esos procesos evolutivos pues, van influyendo en nosotros mismos, que pueden ser a corto, a largo plazo, y siempre la salud mental, nuestra mente. Por eso siempre debemos de cuidar la mente de una manera lo más o lo mejor posible, porque la mente al final es casi el mecanismo en el cual podemos ir evolucionando poco a poco, aunque a algunas personas nos cueste más o menos. Lo comento yo así. Porque la vida siempre todo va colocándose y se van colocando las piezas del puzzle y a veces puedes estar de una manera o de otra, pero siempre te podrán decir muchas cosas e incluso intentar pues decir, bueno, pues esto a lo mejor no es lo correcto. Todo en la vida, todo está más o menos a través de puzzle y esos puzzles se van llevando esas piezas, se van ir colocando, se van llevando a cabo pues como una serie de engranajes, que es casi la historia, la filosofía y el arte que se van dividiendo luego en diferentes ramas para comprender lo que es las ciencias sociales, con otro tipo también de materias. El evolucionismo filosófico es una corriente de pensamiento que aplica la idea de la evolución originalmente desarrollada en biología a diversos campos de la filosofía y la cultura. Implica la concepción de que en realidad, en su conjunto, en aspectos particulares como la especie, no es estática, sino que cambia y se transforma a lo largo del tiempo. La forma de entender la biología y la filosofía, el evolucionismo filosófico, es una forma de pensamiento, es una corriente, con el objetivo de aplicar esa idea de la evolución, que principalmente se desarrolla en el ámbito de la biología, pero que luego se puede llevar a cabo en otros ámbitos, porque está la filosofía y la cultura. Primeramente, filosofía, historia, arte, ciencias sociales, en su conjunto. Pero que en realidad lo que te implica al final es la concepción de que en realidad, en su conjunto, en aspectos particulares como las especies, ninguna especie es estática. ¿Por qué? Porque las especies, los seres humanos, las personas, los animales, las plantas, vamos evolucionando, vamos cambiando a lo largo del tiempo. Si tú, por ejemplo, vas regando de forma continua, es por poner un ejemplo además literal, a una planta, pues al final esa planta puede ser muy pequeña al principio, pero va creciendo, le vas alimentando con agua. Al final, pues la planta se puede convertir en un árbol, pues a lo mejor pues, grande. O si es una planta pequeña, pues va creciendo y va obteniendo eh, mayor vida. Bueno, pues esto pasa igual con los animales, pasa igual con las personas, igual que, bueno, por ejemplo, los animales también sería casi en el ámbito de la biología, porque el aspecto a lo mejor biológico, bueno, se puede incluso incorporar al ámbito de la filosofía. Hay que decir que los animales es verdad que también lo pasan. Lo que pasa que es que los seres humanos tenemos un aspecto que a lo mejor dicen que es que puede ser que es verdad, y eso es la verdad, porque al final el ser humano es un animal racional comparado con el resto de especies que existen. Em, lo que pasa es que el problema es que a veces utilizamos esa razón un poco desorbitada o que intentamos implicarla y a lo mejor no es la correcta. Por ejemplo, voy a hablar yo, por ejemplo, del ámbito de la historia y de la filosofía. Hablando del ámbito de la historia y la filosofía, si por ejemplo nosotros recorremos y hacemos un estudio de qué somos, cómo nos comportamos, sobre todo en el pensamiento, tú puedes ir cambiando a lo largo de tu vida, ir evolucionando, e ir siendo más maduro, ir madurando, ir llevando a cabo una serie de pensamientos pues, que van cambiando a lo largo de tu vida, que vas a lo mejor de más joven piensas de una manera o de otra, y luego también en el ámbito social, en el ámbito, por ejemplo, del amor, en el ámbito de otras formas de entender lo que es la vida al final humana. Para comprender eso, la psicología y la psiquiatría son las encargadas, como herramientas,
del ámbito de las ciencias sociales. La filosofía es la principal, junto con la historia del arte, pero ellas, junto con la sociología y otras maneras de entender la literatura, que es muy importante, son al final maneras de comprender de cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido comprendiendo qué es, qué somos y los sentimientos que tenemos, las ideas, las conductas y tantas otras formas de entender la complejidad del ser humano, que al final cada uno, como he dicho, va encajando y va teniendo sus propios puzzles a lo largo de su vida. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y si os ha gustado este tipo de vídeos relacionados, bueno, este vídeo relacionado con el mundo de los conceptos en diversas materias de la evolución, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.